En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Muy buenas tardes, señoras y señores, de nuevo con ustedes para hablar, como siempre, de salud. Vamos a irnos a una clínica que tiene un nombre históricamente muy importante en el ámbito de la medicina. Vamos a hablar con el director y un gran especialista de la unidad de cirugía laparoscópica de la Clínica Montpellier de Zaragoza. Así que en unos instantes tendremos con nosotros al doctor Alfredo Pérez Lambán, director de la Clínica Montpellier de Zaragoza, y también al doctor Joaquín Reser, responsable de la unidad de cirugía laparoscópica para la obesidad mórbida. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Así pues, vamos a hablar esta tarde de un asunto muy interesante. Realmente no deberíamos llegar a este punto si los mecanismos preventivos evitaran que la obesidad infantil se transformara a lo largo de los años de mayores en esa obesidad mórbida. En la actualidad se acepta internacionalmente que toda persona que tenga un índice de masa corporal superior a 30 es obesa. Y después, si es de 40 o superior, hablamos entonces de obesidad mórbida. Yo era solo un niño, tú ya una mujer. El índice de masa corporal en realidad representa el número de kilos por metro cuadrado de superficie corporal y puede calcularse fácilmente dividiendo el peso por la altura al cuadrado. Que hay cosas que el tiempo no puede. Hay que recordar que la obesidad mórbida tiene tres características. Es una enfermedad y hay que tratarla, es una enfermedad grave y es una enfermedad crónica, es decir, para toda la vida. Que desespero por dártela, mía, regálame una. Por eso nosotros les hemos preparado, sin duda, algo que les introduce en el tema. Les abrimos la puerta, estamos en la entrada. Este es el informe. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo y ha alcanzado cifras de epidemia mundial. Ya afecta a unos 500 millones de personas en todo el mundo. En España, la obesidad se ha disparado en los últimos 25 años y es el país con mayor tasa de Europa, ya que el 17% de los adultos son obesos. Se calcula que los gastos sanitarios relacionados con este trastorno en España representan el 7% del presupuesto total, casi 5.000 millones de euros, y que cada año se realizan unas 6.000 intervenciones quirúrgicas para combatir la obesidad. Aunque con el aumento de la demanda y la aplicación de nuevas técnicas, es probable que esta cifra sea incluso mayor. Según los expertos, la persona obesa nace y se hace, ya que además del factor hereditario existen causas externas que la favorecen, los cambios en la alimentación y los nuevos hábitos de vida como el sedentarismo. Bueno, pues nos acompañan dos especialistas, uno que dirige la clínica, el doctor Alfredo Pérez Lambán. Realmente esta disciplina, la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad mórbida, es muy multidisciplinar, ¿no? Será uno de los elementos, diríamos, en que la clínica, pero habrá más cosas, ¿no? Hay otras unidades de referencia, ¿no? Para nosotros la cirugía bariátrica es un área de referencia, pero dentro de la clínica, como una de las líneas estratégicas nuestras, hay varias áreas de referencia, como la cardiología, la reproducción asistida y otros entornos como la oftalmología, la traumatología, que son también referencia. Está bien, estamos yendo por distintos lugares de España donde hay clínicas diferenciadas por sus características y por la especialización de sus componentes. Doctor Joaquín Reser, bueno, ¿por qué se dedicó usted a esta especialidad, a la cirugía de la obesidad? Bueno, mi formación en Zaragoza fue a través de un cirujano en el Clínico de Zaragoza que se dedicaba a la cirugía de la obesidad, y cuando tú entiendes ese problema,
que es muy importante para los pacientes, pues te anima a ayudarlos, porque realmente la obesidad está aumentando en el mundo y asociada a la obesidad muchas patologías que la cirugía de la obesidad resuelve, y entre ellas la diabetes, que es una de las patologías más inherentes y que más está aumentando últimamente. ¿Cómo surge ese concepto de cirugía metabólica? Bueno, ese concepto efectivamente viene de la cirugía bariátrica, de la cirugía de la obesidad. Hace muchos años, los cirujanos que operaban y que operamos cirugía de la obesidad, nos dimos cuenta que los pacientes, al adelgazar, asistían a unos cambios metabólicos que conseguían resolver el azúcar, o sea, la diabetes tipo 2, conseguían resolver el colesterol, el ácido úrico, la hipertensión, muchos problemas metabólicos, también los problemas respiratorios y articulares. Entonces, de ahí ha venido que la cirugía no solo actúe sobre la obesidad, sobre otras cuestiones del metabolismo, y de ahí se está cambiando el nombre hacia cirugía metabólica. Está bien, y actualmente, ¿a quién se puede indicar, ¿no?, ese tipo de intervenciones? ¿Cuál es el perfil del paciente? Bueno, la cirugía de la obesidad se indica pacientes con más de 40 de índice de masa corporal o más de 35 con patologías, y ahora surge la indicación a través de cirugía metabólica de pacientes con diabetes tipo 2 y un sobrepeso como mínimo de 15 kilos por encima de su peso ideal, como mínimo. O sea, tipo 2, más de 15 kilos, y además que no estén controlando bien su diabetes mediante la medicación habitual, que estén aumentando las dosis de insulina o que estén aumentando las medicaciones, en fin, que no consigan un control adecuado. ¿Todo el mundo puede realizarse este tipo de intervención? Me explicaré mejor. ¿Qué requisitos técnicos y qué formación tiene que tener el paciente para poder ser intervenido en este tipo de patologías? Bueno, el paciente, en primer lugar, tiene que cumplir esos requisitos de diabetes tipo 2, obesidad y mal control. Luego, que su estado de salud le permita ir adelante con una cirugía, o sea, que no tenga un problema gravísimo que le vayamos a poner en riesgo en la intervención. Lo que tenemos que conseguir es beneficios, no riesgos. Una edad no muy avanzada, que consigamos un resultado bueno de la cirugía, y luego el equipo que le opere tiene que ser un equipo que tenga mucha experiencia en cirugía de la obesidad para poder llevar esos conocimientos a cirugía de pacientes más delgados. Está bien. Bueno, realmente cuando se dirige una clínica, doctor Alfredo Pérez Lambán, de este tipo en el contexto de la sanidad privada en Aragón, pues su presencia es como una gota de granadina en un vaso de agua, se vuelve todo rosa. ¿Cómo es la relación y cómo viven ustedes este asunto en Aragón? Hombre, nosotros como sanidad privada dentro de Aragón tenemos un peso específico. Hay que decir que la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de lo que es el entorno sanitario español, ha sido una comunidad que no arrastra desde el punto de vista público mucho déficit, y eso de alguna forma ha favorecido también el desarrollo del entorno privado. Nosotros fundamentalmente nos marcamos una serie de líneas estratégicas, una de las cuales son las unidades de referencia, y tenemos otras 3 líneas que considero oportunas. Otra asistencial, que sería lo que es el desarrollo del área ambulatoria, que tiene un peso específico debido a la revolución de las nuevas tecnologías y del acortamiento de las estancias. Otra, en la cual coincidiremos todos, yo creo que es el paciente como centro de cualquier tipo de actividad. Y una cuarta, que sería la formación como herramienta de gestión, la divulgación como elemento educativo de cara a los pacientes, y el contacto permanente con los entornos sanitarios y académicos. Esas son las líneas estratégicas que hacen, desde el punto de vista nuestro, como institución privada, que nos desarrollemos en plenas facultades. Pues luego iremos preguntándole cosas de ese asunto, con el hilo conductor siempre de la obesidad mórbida, conocida como obesidad mórbida. Ahora estamos hablando de cirugía metabólica, precisamente por el perfil que tienen esos pacientes. Vamos a ver, doctor Resa, estamos hablando de una unidad de cirugía laparoscópica de la obesidad, que no lo habíamos dicho, de la obesidad mórbida en la clínica Montpellier. ¿Qué técnicas utiliza usted con el laparoscópico, que es el instrumento, ¿no? Pero qué técnicas utiliza? Bueno, hay técnicas muy variadas, hay técnicas en las que se deja el estómago muy pequeñito para que se pueda comer poco, y hay otras técnicas en las que se deriva el intestino para que la comida no pase por todo el intestino y se adelgace, aunque se pueda comer normal. Nosotros podemos hacer todo el abanico de posibilidades, pero lo que más nos dedicamos es a las técnicas de bypass, y sobre todo bypass biliopancreático y bypass gastriliar.
que como he dicho son intervenciones en las que el paciente puede comer normal y adelgaza porque absorbe menos comida, absorbe menos calorías de lo que ingiere, con lo cual pierde peso. Esa técnica del bypass gastroileal, ¿no?, que utilizan ustedes, diríamos, ¿qué dificultad tiene desde el punto de vista del acto quirúrgico? Porque a mí me sorprende. Yo he visto muchas intervenciones de bypass, pero con cirugía abierta, no con laparoscopia, ¿no? Entonces, claro, ¿es necesario utilizar el laparoscopio? Hombre, es muchísimo mejor hacerlo por laparoscopia. No, pero que es... ¿No es más cómodo el otro sistema para ustedes? No. Claro, cuando tú has conseguido la habilidad por laparoscopia, resulta muchísimo más fácil operar por laparoscopia. De hecho, un bypass gastroileal a nosotros nos cuesta unos 30 minutos hacer la intervención. Intervención que supone una sección del estómago para poder derivar la comida y que no siga su camino habitual, y una anastomosis, una unión del intestino con el estómago. Todo eso por laparoscopia en 30-35 minutos. ¿Y riesgos? Los riesgos, vamos a decir Estoy hablando de la intervención. Sí, de esa intervención. Riesgos generales de la cirugía, cualquier cosa que pueda pasar con la cirugía, pero específicos de esa técnica, vamos a decir que pudiera haber algún pequeño sangrado por algún vasito, que lógicamente nos aseguramos que todo esté bien suturado y bien coagulado para que no sangre, y puesto que hay una unión del estómago con el intestino, que esa unión no cicatrizase bien, y de ahí se pudiera escapar la comida por esa unión, pero vamos, eso es muy raro, ¿vale? Estamos dando unos riesgos que se producen muy pocas veces. Estamos hablando de, yo qué sé, 1 cada 1000, 1 cada 2000. Hemos visto que los datos de la clínica Montpellier de Zaragoza, por segundo año consecutivo, ustedes consiguen lo que es el mejor centro de sanidad privada aragonesa, ¿no? Por eso están aquí hoy, básicamente. Eso demuestra que los datos estadísticos de calidad asistencial son buenos. Fíjense ustedes, ahora vamos a dar un repaso a la cirugía de la obesidad, los datos que hay en España, luego los comentamos. La obesidad es uno de los factores de riesgo cardiovascular y padecer obesidad extrema o mórbida triplica las posibilidades de sufrir algún trastorno cardíaco. Cuando el tratamiento con dieta y ejercicio ha fracasado, la cirugía bariátrica es el tratamiento adecuado para acabar con la obesidad mórbida. Una vez realizada la intervención, eso sí, hay que poner en práctica una serie de hábitos alimenticios y ejercicio físico para conseguir una pérdida de peso importante y mantenerla a largo plazo. Esta disminución de peso no solo logra mejorar la calidad de vida del paciente, sino que en la mayoría de los casos consigue suspender la medicación para las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. De esta forma, la cirugía ha demostrado disminuir la mortalidad de personas con obesidad, alargando su esperanza de vida. Bueno, estamos en un punto en el que nos gustaría también saber qué opinan ustedes, ¿no? Porque hemos querido preguntar, precisamente qué opinan de la cirugía de la obesidad, a ver si conocen algún caso. Nos lo cuentan ustedes mismos. Conozco a alguna persona que ha tenido esa decisión de llevar a cabo la operación y es una decisión muy personal. Yo creo que se pueden tomar antes otra serie de soluciones. Si peligrara la salud, yo lo que haría sería someterme a una reducción de estómago. Yo eso sí, pero vamos, ya en casos extremos. Yo conozco una persona que le han operado sobre una banda gástrica y bueno, la verdad es que no ha tenido mucho efecto. En general, bueno, porque está muy bien para ayudar a gente que no puede por sus propios medios, pero que yo creo que hay operaciones y demás que están un poco verdes todavía. Sí, conozco algún caso, pero no directamente, de que se hayan hecho operaciones que se han puesto un estómago más pequeño, reducido, otros no sé qué hacen, que les ponen un no sé qué en el estómago, que les reduce el estómago y entonces comen menos. Por la laparoscopia, fue el primero que hicieron ahí en el Ramón y Cajal, pues le hicieron una reducción de estómago, le dejaron el estómago como un yogur, del tamaño de un yogur. Ahora se lo ha hecho grande, ojo, que eso sigue creciendo. Y bueno, pues eso le ha dado una calidad de vida, ella cogió más autoestima. Bueno, la reducción de estómago es lo que hacen. Yo creo que es lo más eficaz, porque meten globos también, hay veces que si meten un globo y ya no comes tanto, pero que yo creo que cuando las personas llegan a ser ya obesas, creo que lo único es la cirugía, o sea, en ese aspecto. Bueno, hemos visto una serie de cuestiones de opiniones, ¿no?, que hay en la calle sobre este asunto, pero también nos gustaría ver
precisamente por lo que han opinado, ver el doctor Resa cómo nos lo traslada a la práctica diaria. Usted es vocal de cirugía metabólica de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, ¿no? Según los datos que tengo yo aquí. Bueno, entonces, ¿cómo está posicionado España? Porque un momento en que cuando ocurre un caso que no va bien, pues resulta que todo el mundo sabe, tenemos los datos estadísticos más relevantes de Europa, según lo que nosotros sabemos, ¿no? Sí, España está en un muy buen nivel de cirugía de la obesidad, de hecho es referencia, es decir, en los congresos mundiales, en comunicación científica, solamente nos gana Estados Unidos y puede que Brasil, porque Brasil es un país muy grande donde se opera muchísima obesidad también, pero en tercer lugar, de comunicación científica y de estadísticas, está España. Doctor Resa, dígame, ¿cuáles son los datos del paciente medio que se interviene? Laparoscopia en su unidad de trabajo, en la clínica Montpellier, llega, una vez que está todo planificado el protocolo y lo operan, pero ¿cuál es el proceso que sigue? Quiero ver cómo va evolucionando la pérdida de peso, ¿no? Sí, bueno, los pacientes llegan a la clínica, nosotros operamos lunes, martes, miércoles por la tarde. Hacemos una intervención que nos puede costar, lo que estamos hablando, 30 minutos, poco más, 30-45 minutos, y el paciente se va de alta 2 días después, o sea, está ingresado 48 horas. Operamos por la tarde y se va por la mañana. A partir de ahí hacemos un seguimiento de ellos muy frecuente, a los 9 días, al mes, a los 3, a los 6, a los 9, a los 15, a los 18, 12, 18, o sea, más o menos cada 3 meses durante 2 años. Y el adelgazamiento de los pacientes es exponencial. Al principio, lógicamente, como hay mucho que perder, pues pierden mucho y luego van perdiendo más lentamente. Lo que pierden en el primer mes pues viene a ser en torno a 10 o 15 kilos, dependiendo del peso que se parte, claro. Un paciente de 200 kilos, como tiene mucho que perder, pues en el primer mes puede perder 20 kilos. Pero la media normal de un paciente entre 120 y 150 kilos, pues es perder 10 a 15 el primer mes, el siguiente 7, al siguiente 5, el siguiente 3, poco a poco va disminuyendo la pérdida de peso conforme van acercándose a su peso ideal. Está bien. Los pacientes no suelen quedar en el peso ideal, eso es una idea que deben saber ya los que se van a operar. El objetivo no es dejar a las personas muy delgadas, el objetivo es adelgazarlas, dejarles con un poquito de sobrepeso, pero sobre todo buscar la salud y la calidad de vida, que eso es lo que realmente busca la cirugía. Bueno, vamos a ver, porque las cosas no son por casualidad. Hay unos quirófanos, hay un gran especialista, pero hay una clínica. Dígame, dentro de la clínica, ¿cómo se gestiona un centro de ese tipo hospitalario? ¿Cuáles son las bases para para que sea, tenga la excelencia adecuada? Bueno, yo en primer lugar diría que contar con buenos miembros, como el equipo del doctor Resa. Pensemos que un hospital es como una ciudad, es una empresa que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, donde están todos los gremios y donde confluyen los principales actores de la sanidad, que es la medicina, que es la enfermedad y que es el paciente. Pues ¿cómo se funciona? Con corresponsabilidad por parte de la gente, con involucración por parte de las personas, con equipos directivos con una importancia extrema en los mandos intermedios y con una cosa fundamental para mí, que es el respeto hacia las personas ante las percepciones y vivencias sobre su salud. O sea, el paciente tiene que percibirlo. ¿Y por qué es más barata la medicina privada? Es más barata porque la estructura que rodea a todo el entorno privado es más asequible, es más directa. Hay que plantearse, o por ejemplo, nuestra clínica, hay una clínica de 100 camas, donde hay 200 personas trabajando a nivel laboral y otras 250 que vienen por prestación de servicios. Estamos realizando al año 8.700 cirugías con 5 quirófanos, de una complejidad extrema, como la cirugía metabólica, o como cirugía extracorpórea, o como cirugía torácica, o como neurocirugía. Es la corresponsabilidad de cada una de las áreas y de los servicios y la dimensión ajustada a cada una de las cosas. Eso es lo que produce la disminución. Finalmente, ¿por qué dicen el contacto directo con los pacientes? Nosotros ahora tenemos un contacto directo con los pacientes. ¿Ustedes qué hacen? Brevemente, por favor. ¿Qué hacemos? Pues estar pendientes. Se habla del hospital orientado hacia el paciente. Yo doy un paso más. Yo creo que hay que estar entre los pacientes. Pero creo que ustedes hablan en una radio. Sí, hablamos, divulgamos y trasladamos una información. El paciente,
quiere que se le diga cómo evoluciona la tecnología, cómo evoluciona la medicina, pero quiere que se le diga de una forma que lo entienda. Lo que no se le puede decir es con palabras muy tecnificadas, claro, o con axiomas incomprensibles. En este caso, de forma directa y con cercanía. Hacen un programa de divulgación, según mis datos, sí, en la radio autonómica. En la radio autonómica llevamos 200 programas de 10 minutos de duración diarios y abordamos pues temas que interesan a la población en general. Son ustedes unos fenómenos, ¿no? Veamos ahora entonces los pacientes qué preguntas quieren hacerle al doctor Resa, porque después de todo lo que nos ha contado, a ver, ¿qué quieren saber de usted? Una pregunta que quería hacer, ¿a partir de qué peso se deben de operar y qué método es el más seguro? Yo no sé si todas las personas que tienen este tipo de problema se pueden operar o no. O sea, no sé si todo es, o sea, se puede adaptar a cada problema particular, ¿no? ¿Cuánto puede reducir una persona que se somete a la cirugía de reducir el estómago? A partir de realizar la operación de reducción de estómago, entiendo, para alcanzar una situación más o menos estable, el periodo de recuperación puede ser muy largo, depende de cada persona, y si después la estabilidad que se alcanza es plena, o hay que seguir recuperándose de esa operación durante años y años para mantener una estética. A mí me gustaría saber qué riesgos tienen las operaciones de reducciones de estómago. He oído que son bastante peligrosas y, no sé, me gustaría saberlo. Está bien. Bueno, pues vamos a repetir las preguntas. La última, ¿qué riesgos tienen estas operaciones? Bueno, ya hemos comentado que tienen unos riesgos normales de las cirugías. Pero deme datos de mortalidad. Datos pues estamos hablando de mortalidad menor al 1% y de complicaciones pues el 2%, 5%. Nada. Como mucho. Poco. Realmente, actualmente, la cirugía laparoscópica de la obesidad tiene el riesgo de la vesícula por laparoscopia. Muy parecido. Eso me gusta más, ese concepto. Eso, para que la gente más o menos se sitúe. Porque vamos con la vesícula y creemos que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Pero también pasa. Sí. ¿Cuánto dura la recuperación después de la operación? Estamos hablando que el paciente, si tiene un trabajo sedentario de oficina, a los 7 días está trabajando. Un trabajo de tienda que le requiere agacharse, levantarse 15 días. Y al mes puede trabajar en lo que quiera, cogiendo pesos importantes, lo que quiera. La tercera pregunta que le han hecho es, ¿cuántos kilos puede reducir una persona cuando se opera? ¿El total? Depende de dónde viene, del peso que viene. Nosotros tenemos un paciente operado con 254 kilos que se ha quedado en 98. Claro, se ha perdido muchísimo, ¿vale? Lo normal es que los pacientes tiendan a bajar el peso próximo a lo que es su altura menos 100, unos 70, pues que se quede con 75-80 kilos. ¿Que pesaba 150? Pues ha perdido los 50 más los 20. Dice, ¿todas las personas con obesidad se pueden operar? Todas las personas que potencialmente vayamos a conseguir beneficio y que además no tenga un riesgo grave como para no superar la cirugía. Y claro, hay ese peso debe pasar, para hablar de obesidad mórbida, de 30 kilos por encima de su altura y de 15 si hablamos de cirugía de la diabetes, ¿vale? Y hay una pregunta muy curiosa que ha sido la primera que ha salido. Dice, ¿con qué peso se debe operar, dice, una persona que tenga obesidad? ¿Con qué peso se debe operar? Esto es lo que estaba más o menos comentando. Si estamos hablando de que queremos resolver una diabetes, por encima de 15 kilos de más, ya lo tenemos. Que queremos hablar de obesidad mórbida, por encima de 30 kilos. Está claro. Bueno, son muchas cuestiones que podríamos hablar, pero porque cada caso es muy personal, ¿no? Hemos leído en la filosofía que aparece cuando alguien busca sobre la posibilidad de que lo opere el doctor Joaquín Resa, dice, nuestra filosofía son que nuestros pacientes puedan ser felices, ¿no? O sea, usted parece como si dieran un paso más en ese sentido. Clínica Montpellier, director, Pérez Lambán. Una cuestión, ¿y qué tiene que ver Asisa con la Clínica Montpellier? Pues mucho. Asisa es la Persistencia Sanitaria Interprovincial, es la propietaria de Clínica Montpellier. Nosotros, aunque todos somos una clínica abierta, trabajamos con todas las compañías de seguros, pero esa impronta, producto de su adquisición y producto también de que Asisa obedece a un régimen cooperativo de los profesionales médicos,
hace que de alguna forma también facilite la gestión por la corresponsabilidad de los distintos profesionales dentro de los actos y actuaciones internas. Entonces, así sea claro que significa mucho, evidentemente. Bueno, pues solo me cuesta una cuestión que siempre me gusta sacarla en este espacio, que es cuál es su conclusión. Díganos por qué, cómo, de qué manera, cuál es la conclusión sobre la intervención por cirugía laparoscópica de la obesidad, vamos a llamar, o de la cirugía metabólica. Vamos a ver, la conclusión es que hay personas que utilizando otros métodos, porque no consiguen adelgazar. Entonces, cuando ya esos métodos no han servido, vamos a la cirugía de la obesidad. La cirugía de la obesidad ha demostrado claramente que consigue mejor adelgazamiento y mejor resolución de comorbilidades que simplemente una dieta si no se está llevando bien, ¿vale? Pero siempre y cuando esta cirugía esté indicada, sea en las personas con el peso adecuado. De esa manera conseguimos mejorar el azúcar, mejorar lo que hemos comentado, el colesterol, el ácido úrico, la movilidad, en fin, dar más salud al paciente, evitar riesgos cardiovasculares, que en definitiva es lo que queremos, dando más supervivencia y al final lo que decíamos, los pacientes se encuentran más felices. Pues nada, si los pacientes son más felices, nosotros también.